recuerdo una escena donde ella venía a veces exponía un cuadro, participó en una exposición o después hasta hizo una exposiciones de sola. No en galerías famosas, pero sí en lugares. Vivíamos en Estados Unidos, nos habíamos mudado a Estados Unidos para mis estudios. Y ella venía y decía, ay, estaba feliz, ay, la gente le encantó y buenísimo, y todo el mundo me escribió cosas hermosas en el libro, y todos les encantaban mis pinturas. Yo, qué bien, qué bien. Y ahí no me podía contener. Decía, ¿te compraron algo? Bueno, no, pero todo el mundo le pareció buenísimo y no sé qué. Y yo siempre decía, talk is cheap. Hablar es gratis. Entonces, nadie va a decirte, ¿sabes qué? No me gustó nada tu pintura. ¿Por qué te van a decir eso? Nadie pero me lo diría a mí mismo, no era que era cruel con ella, me lo digo a mí. Porque la verdad es que nadie va a venir, ¿sabes qué? Tu foto me parece un asco, no me gusta. No, que piensa eso no te dice nada. Claro. Mira y se va y dice, bueno, no me gustó. O si, aunque no le gustó, por decirte algo lindo, porque es más agradable decir algo lindo. Total, ¿qué costo tiene? Es una mentira blanca, digamos, ¿no? Una mentirilla que no afecta a nadie. Entonces, sí, muy lindo, qué bonito. Y claro, si estás buscando el halago, es decir, gracias, qué bueno, y te queda eso. Y, bueno, no tiene mayor consecuencia. Pero es un engaño creerse eso. Cuando alguien me dice, ay, eres un coach fantástico, bueno, gracias, está bien. Pero la pregunta es, ¿hay alguien que quiera pagar por ello? Para mí, como mi profesión. Y a lo largo de mi vida, algunas veces me han dicho que sí, a veces me han dicho que no. Y de hecho, considero cuánto están dispuestos a pagar es una medida del valor que la otra persona encuentra en mi contribución a la mejoría de su vida, de su trabajo, de su empresa. Esa es la dinámica del mercado. Yo digamos, soy economista, pero para mí la economía no es acerca del dinero, es acerca del valor. Y el valor es el servicio. O sea, lo que tiene valor para ti en participar del curso o para todos ustedes no es el curso, es cómo pueden mejorar su vida gracias al curso. Pues tienen dos opciones. No sé, supongo que el curso vale, no sé, $2.000. Entonces puede tener, tengo mi vida y tengo $2.000 para gastar, o tengo mi vida con el curso, pero sin los $2.000. Y tengo que elegir, ¿qué hago? Si tomo el curso, gano lo que el curso me va a dar, pero pierdo $2.000 con los que podría ir y comprarme algo o irme de vacaciones o hacer algo. Tengo que decidir cómo es mejor mi vida. Y la decisión de, digo, voy a tomar el curso porque el curso vale más que lo que cuesta. Y eso es lo que se llama la ganancia del consumidor. No siempre mira contablemente, es fácil evaluar la ganancia del productor. Pero también existe lo que se llama la ganancia del consumidor, porque, por ejemplo, yo me compré la computadora que estoy usando, me costó no sé, $1.500, es una Apple, una iMac. Pero para mí la computadora vale muchísimo más que $1.500. De hecho, si me hubieran dicho esta computadora, o la primera una computadora, y no hubiera alternativas, competencias, en fin, pero supónganse, no hay nada, es esto o nada. Y si alguien me dijera $15.000, los pago también. Pues para mí, ahora más con la pandemia todavía no podría trabajar. Y tal vez hasta $100.000 también, porque la alternativa es nada, es como una inversión absolutamente necesaria para poder hacer todo mi trabajo. Pero sin computadora, yo con mi coaching y toda mi capacidad, no valgo nada, porque no puedo llegar a la gente a la que le puedo ser de servicio y que considera que mi servicio es suficiente. Entonces, fíjate cómo tú puedes armar toda la economía y una teoría económica basada en el valor y en el servicio, en vez de la ambición y la envidia y la posesividad y todo. Hay una manera mucho más espiritual de ver al mundo de los negocios.